Importar CSV en Data Studio. Hoy vamos a ver algo bastante sencillo: añadir un documento CSV típico de las tablas de datos a Data Studio. Comenzamos en el interfaz dentro de los dashboards e informes que tenemos. Hacemos clic en Crear arriba a la izquierda y le damos a la fuente de datos. Podemos ver 17 conectores oficiales de Google, por ejemplo Analytics, Google Apps, Google Sheet, y llegamos al de la subida de archivos, que es solo para CSV. Hacemos clic. A la izquierda veremos los datos ya subidos. Para un nuevo archivo clicamos sobre Haga clic para subir archivo y se nos abrirá la ventana de nuestra carpeta. Lo elegimos y vemos que nos indica primero el estado subiendo y el porcentaje de subida, y luego cuando está en proceso. Se cambia a verde cuando ya está completamente subido a Google. Le damos a conectar y veremos todas las métricas y dimensiones. En este caso es un archivo público del Ayuntamiento de Sevilla con el listado de sus bibliotecas. Repasamos que los campos te vienen asignados a su tipo, por ejemplo fecha, texto, etc. En este caso vemos que latitud y longitud no están bien clasificados. Los cambiamos. Y ya, si quisiéramos agregar algún campo calculado, podríamos aprovechar y hacerlo ahora. Le damos a crear informes y ya podemos hacer los informes que queramos. Por ejemplo, una tabla con las URLs de la biblioteca o un mapa donde nos señale las ubicaciones en un Google Maps. Best Practice. Buenas prácticas para subir CSVs a Google Data Studio. Primero, usar formatos UTF-8. En segundo lugar, que no tengas columnas o filas combinadas. Recuerda que la primera fila será el encabezado y máximo puede ser 128 caracteres. Y recuerda que archivos de más de 100 megas no serán aceptados por Data Studio. Hasta la próxima.